Han pasado 8 años desde que la NASA captara estos misteriosos círculos en el lago más profundo del planeta. De entre los lugares fascinantes que nos podemos encontrar en Siberia, hay uno muy especial. Se trata del lago más conocido del mundo, tanto por su tamaño como por sus historias. El lago Baikal es todo un misterio en sí mismo, que encierra muchas de las claves e incógnitas de nuestro planeta. Hay muchos aspectos del lago que lo hacen especial y que lo convierten en un cuerpo de agua único. Por ejemplo, su enorme tamaño, el cual le permite tener su propio microclima, o al menos uno separado de la zona circundante. Otro aspecto a destacar en la vida que allí se da, más de la mitad de todos los organismos que viven en el lago Baikal solo se encuentran allí. La cifra aumenta si hablamos de ríos, más de 300 se alimentan del Baikal. Curioso, sobre todo teniendo en cuenta que solo existe una salida y que a su alrededor contiene más de 27 islas. Y la mayoría están deshabitadas. Hemos hablado ya del Nerpa. Se trata de otro de los grandes misterios, un mamífero que reside en el lago Baikal, aunque los investigadores no tienen ni la menor idea de cómo una subespecie de foca pudo haberse originado tan lejos de los océanos. En cuanto a sus medidas, el lago cuenta con 636 kilómetros de largo, 79 kilómetros de ancho y posee una costa de 2.100 kilómetros de largo, lo que lo hace casi más un mar que un lago. También tiene 1.632 metros de profundidad, lo que lo convierte en el lago más profundo del planeta. Por lo tanto, es también el cuerpo más grande de agua dulce en la Tierra, uno capaz de contener nada menos que el 20% del agua dulce del mundo entero. Sin embargo, a diferencia de otros lagos como el mítico lago Ness, el agua de Baikal es extraordinariamente clara y en condiciones ideales la gente puede llegar a ver hasta 40 metros de profundidad. Se calcula que Baikal se formó hace unos 20-25 millones de años, convirtiéndolo en el lago más antiguo del planeta. Siendo así, nos podemos hacer una idea del número de leyendas e historias de las más extrañas que giran en torno al enclave. Algunas de ellas, sobre todo las locales, afirman que el mismo Jesús hizo un viaje al lago. Otra leyenda afirma que el líder del imperio mongol, Genghis Khan, nació en la isla de Orkhon, un hecho de los historiadores obviamente refutan. También está la historia del famoso monstruo del Baikal, una criatura descrita por los lugareños como físicamente similar a un esturión o un pinnípedo extremadamente grande, lo que sugiere la posibilidad de que en realidad existan no uno, sino dos potenciales monstruos del lago Baikal. Incluso, rizando el rizo, hay quien ha teorizado que si estas criaturas existen, podría ser el resultado de otra mucho más antigua o una persistente que fue mutando por las grandes cantidades de contaminación arrojadas al lago. Sin embargo, si por algo ha destacado el lago en la última parte de la historia, es por la insólita asociación de los lugareños, rusos de todas partes y expertos de todo el mundo, entre Baikal y la actividad OVNI. Durante años, la gente ha reportado haber visto una gran multitud de fenómenos extraños en el perímetro del lago, incluyendo extrañas criaturas marinas
barcos desaparecidos, ovnis volando, objetos extraños apareciendo fuera del agua, ovnis de nuevo, pero en formas todavía más extrañas, e incluso criaturas con formas humanoides bajo el agua. De hecho, hubo un tiempo que los avistamientos se volvieron tan comunes en la mayoría de las personas, ufólogas y locales, creían que el lago Baikal era el hogar de algún tipo de base secreta submarina de origen extranjero. Si hubiera que nombrar la historia de entre el conjunto de fenómenos extraños con submarinos narrados, sin duda habría que remontarse a un encuentro de 1982. Según Vladimir Asasa, ex oficial de la Armada Soviética, descalificó documentos del final de la Guerra Fría que contaban la historia de 7 oficiales militares entrando bajo el agua en el lago Baikal. Al parecer, y según Asasa, mientras entraban, los oficiales vieron una serie de vehículos con forma muy extraña viajando mucho más rápido que cualquier otro vehículo submarino que la Marina Soviética tuviera disponible. A una profundidad de 45 metros, encontraron un grupo de entidades humanices. El ex oficial aclaraba en el relato peliculero que, si bien no eran humanos, las entidades fueron descritas haciendo uso de unos trajes de plata con cascos. En aquel instante, los oficiales trataron de capturar estas extrañas criaturas, lo que resultó en la brutal muerte de 3 de los oficiales, mientras que los 4 restantes fueron gravemente heridos. Si bien esta historia parece digna de una película fantástica de serie B, con tantas historias folclóricas y coloridas que rodean a Baikal, cabe preguntarse si realmente ha existido alguna vez una evidencia de actividad extraña, por ínfima que sea. Lo cierto es que sí, ocurrió en el mes de abril del año 2009. A miles de kilómetros del lago Baikal y desde el espacio, alguien iba a tomar unas extrañas fotografías que desconcertaron a los investigadores. El 25 de abril del 2009, un grupo de astronautas de la NASA a bordo de la Estación Espacial Internacional observaron una extraña zona circular de hielo diluida en el extremo sur de Baikal. En realidad, observaron 2 misteriosos anillos sobre el hielo, aunque desde el principio se pensó que la causa más probable debía encontrarse en el agua. Algunos aspectos de las manchas desafiaron a la lógica. Veamos. Los 2 círculos son los puntos focales para la desintegración del hielo. Además, pueden producirse por el surgimiento de agua más caliente. El color oscuro de los círculos se debe al adelgazamiento del hielo, que generalmente decae alrededor de junio. El surgimiento no sería extraño en algunas áreas relativamente poco profundas del lago donde se ha detectado la actividad hidrotérmica, como por ejemplo donde se localiza el círculo cerca del centro del lago. De hecho, los círculos se han divisado en esa zona anteriormente en los años 1985 y 1994, aunque no eran tan pronunciados. Sin embargo, la ubicación del círculo cerca de la punta sur del lago, donde el agua es relativamente profunda y fría, era absolutamente desconcertante. Si el lago en sí ya era una rareza, lo que acababa de captar la NASA era un nuevo capítulo en la historia de Baikal. Según algunos investigadores, el misterio podría tener su explicación en el gas metano que se levanta del suelo del lago. Bajo esta teoría, las emisiones de metano pueden crear una masa creciente de agua caliente que comienza a girar en un patrón circular al fenómeno causado por la rotación de la Tierra, que también ayuda a crear ciclones. Sea como fuere,
Hoy el lago sigue siendo un tesoro nacional para Rusia. Su increíble colección de vida y hermosos paisajes son de un valor incalculable para la comunidad científica. Eso sin contar con el conjunto de monstruos, profetas venidos de tierras lejanas, humanoides, ovnis, extraños submarinos o misteriosos anillos que han acabado conformando un relato singular para un espacio único y fascinante. La descripción de este caso en los libros de ufólogos dice literalmente lo siguiente. Es un caso bien conocido cuando en el verano de 1982, durante las inmersiones de entrenamiento y combate en el lago Baikal, los buzos tropezaron accidentalmente con algunos nadadores submarinos. En su apariencia, no eran diferentes a las personas. Solo su altura era de al menos 3 metros. Estas criaturas no tenían equipo de buceo, ni siquiera máscaras. Fueron reemplazadas por cascos esféricos. Toda su munición consistía solo en trajes de neopreno plateados ajustados. Aunque el agua en el lago Baikal, a una profundidad de 50 metros, está helada, y ese traje no salva a una persona de la muerte instantánea. La impresión fue que estos nadadores desconocidos estaban observando el área de los descensos de nuestros buceadores bajo el agua. Está claro que la aparición de estos invitados no invitados en el lago Baikal alarmó al comandante militar local, y uno de los comandantes decidió ganarse el favor de sus superiores y ordenó a sus subordinados que capturaran a uno de los nadadores. Para ello se equipó a un grupo especial de 7 buzos, liderados por un oficial que procedió a la operación sin ninguna preparación previa. Cuando los buzos intentaron lanzar una red sobre una de las misteriosas criaturas, lanzó los 7 completos con tal fuerza que fue arrojada a la superficie del lago en cuestión de segundos. Esto significó que en relación con la manifestación de la enfermedad por descompresión, ebullición de la sangre durante un ascenso rápido, todo el grupo tuvo que pasar inmediatamente por la cámara del cajón. Desafortunadamente, el que estaba a disposición de la unidad militar estaba diseñado para 2 personas. Solo 4 buzos lograron pasar por los procedimientos pertinentes y los otros 3 murieron. La consecuencia de este misterioso incidente fue la orden del mando militar de nuestro ejército de tener cuidado al bucear en los lagos de aguas profundas, en los que se observan discos, bolas, resplandores submarinos y otros fenómenos anómalos. Para verificar esta descripción, me comuniqué con Severo Baikars. Resultó que, para mejorar el entrenamiento de buceo de los combatientes de las Fuerzas Especiales de las Tropas Internas del Ministerio del Interior, el FSB, el Ministerio de Emergencias de Rusia y otras estructuras de poder, las secciones de entrenamiento se llevan a cabo regularmente en una base especial de submarinistas. En Severo Baikars, en una revista especializada, hay incluso un reportaje fotográfico sobre las pruebas de armas pequeñas militares especiales por parte de submarinistas en las heladas aguas del lago Baikal. En la base de Severo Baikars se están reuniendo buzos explosivos y empleados de unidades especiales de buceo de los departamentos de energía de Rusia. En una de las fotografías, un buzo, arrodillado, a una profundidad de 40 metros, dispara una ráfaga de una ametralladora submarina especial, que no tiene análogos en el exterior, a un objetivo invisible. La historia de este centro de entrenamiento no del todo ordinario se desarrolla desde el 28 de octubre de 1996, cuando por orden del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia se creó una división de entrenamiento naval separada en el distrito siberiano de las tropas internas de la Federación de Rusia. Ministerio del Interior. Durante 10 años, 381 buzos especialistas, 737 cuidadores han recibido diplomas del centro, 1.240 buzos explosivos han sido objeto de reentrenamiento. Se enteraron de la historia de 1982 en el Centro de Formación de Submarinistas, pero se ríen y dicen que esto es una tontería, mientras señalan los obvios absurdos del texto. En primer lugar, a una profundidad de 50 metros es difícil utilizar una red y es imposible arrojarla rápidamente sobre un nadador. El ejército no tiene dispositivos que disparen bajo el agua con redes desplegables, como en una película fantástica sobre un hombre anfibio. En toda la historia
de la unidad militar y el centro de entrenamiento de submarinistas en Severo Bakers, nunca ha habido víctimas mortales durante el buceo. Además, la muerte simultánea de 3 submarinistas que seguramente alguien recordará. En segundo lugar, el centro de entrenamiento para submarinistas se creó en 1996, por lo que en 1982 simplemente no podía haber ninguna cámara de presión en la unidad militar, ni inmersiones de soldados de las fuerzas especiales, cuyas sesiones de entrenamiento en el lago Baikal comenzaron solo a finales de los años 90. Así resulta que una historia sobre una batalla con extraterrestres de 3 metros en las profundidades del lago Baikal entró en la literatura ufólica y fue replicada de forma completamente irrazonable, ya que está lejos de la realidad. No hubo tal caso en las aguas del lago Baikal. Tal vez algunos de los submarinistas novatos vieron una sirena plateada debido a la falta de oxígeno, pero ninguna de las personas asociadas con el buceo submarino en el lago Baikal ha oído hablar oficialmente de la lucha con los extraterrestres. Mi nombre es Alexander y esto es Sin Relajo. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Hasta la próxima.